El concepto de derivada en las funciones de variable real es la pendiente de la recta tangente en un punto de la gráfica de la función, o bien también se puede interpretar como la razón de cambio de la función, ¿sí? La variación de y respecto a la variación de x. En las funciones vectoriales de variable real, veíamos que el concepto de derivada era un vector tangente en un punto a la gráfica del rango de la función vectorial de variable real, ¿sí? Entonces era un vector tangente. En el caso de las funciones que estamos trabajando, que son funciones de variable vectorial, en el caso de R2 a R, que es del plano al eje de un eje real, observamos que la gráfica de este tipo de funciones de R2 a R son superficies. Entonces, queremos ver cómo podemos extender el concepto de derivada, de los conceptos de derivada que conocemos de funciones de variable real y funciones vectoriales de variable real a este tipo de funciones. Bien. Entonces, el concepto es la tangente en un punto. Sabemos que una función de variable vectorial de R2 a R es una superficie, ¿sí? Su gráfica es una superficie. Veamos un punto en el dominio, que es el plano XY, y su vector de posición, que es la variable vectorial, ¿sí? La variable. Entonces, cada punto del plano XY donde esté definida la función, podemos obtener el valor de la función en ese punto. Para este caso, ¿cómo le hacemos para encontrar el valor de la función en el punto donde conocemos el vector de posición de él? Bueno, pues simplemente evaluamos la función, ¿verdad? Evaluamos la función y obtenemos el punto en la superficie, ¿sí? Este sería, su coordenada z sería el valor de la función. Y ahí tenemos un punto sobre la superficie. Ahora bien, si nos atenemos nosotros al concepto de derivada, diríamos, pues hay que trazar una recta tangente. En una función de variable real, pues en cada punto, como la gráfica es una curva, y también en las funciones vectoriales de variable real son curvas, las representaciones de esas funciones, pues existe una tangente en cada punto. Pero en una superficie, pues tenemos un número infinito de tangentes, ¿sí? Aquí en particular trazo 3, pero en realidad puedo trazar un número infinito de tangentes. Entonces ya no puedo decir que el concepto de derivada de una función de variable vectorial es pues la dirección de la recta tangente, porque hay muchas tangentes y pues ninguna es privilegiada, ¿verdad? Entonces, pues de todas maneras podemos aprovechar este concepto de la dirección de la tangente para ver un concepto que vamos a analizar, que se llama derivada direccional. Pero el concepto de derivada de una función de variable vectorial, pues lo vamos a posponer. Ahorita en particular vamos a ver un concepto que se llama derivada direccional. ¿Y qué significa? Ya vimos que en un punto de la superficie hay un número infinito de tangentes. Bueno, si queremos conocer la tangente en un punto de la superficie dada una dirección, pues sí puedo dar esa tangente. Y esa justamente, la dirección de esa tangente es la derivada direccional, o sea, la derivada en una dirección determinada. Yo puedo dar en el punto diferentes direcciones, ¿sí? Y esas direcciones justamente me van a determinar una tangente en esa dirección.
Por ejemplo, yo puedo encontrar la tangente en esta dirección, o puedo encontrar la tangente en esta dirección para acá, ¿sí? Para allá, o bien puedo encontrar la dirección, la tangente en esta dirección, ¿sí? Entonces, en este punto yo me puedo ir a muchas direcciones y en cada una de las direcciones que yo conozca puedo determinar una tangente en esa dirección, ¿sí? Entonces, yo puedo definir la derivada direccional como la derivada de la función en una dirección determinada. Entonces, tengo que dar en qué dirección quiero encontrar la derivada. Entonces, si yo doy esa dirección, la puedo dar mediante un vector unitario. Veamos cómo se lleva a cabo esta situación. Como acabamos de ver, en la gráfica de una función de variable vectorial, en el caso de R2 a R, esa gráfica es una superficie, y en esa superficie, pues tenemos un punto. Y acabamos de ver que en ese punto existen muchas tangentes, ¿sí? Entonces, decíamos que el concepto de derivada direccional sería también la tangente en ese punto, pero dada la dirección, ¿sí? Vamos a ver cómo podríamos definir de manera más formal lo que es la derivada direccional. Si tenemos una función f de r, donde r es la variable y es variable vectorial, y si yo sé que esta función, su gráfica es una superficie, y yo quisiera encontrar la derivada en un punto de esta función conocida una dirección. Esa dirección es un vector, la obtengo mediante un vector unitario, ¿sí? Un vector cuya magnitud es la unidad y lo único que hace es darme la dirección. Bueno, ahora bien, este vector unitario, si yo lo multiplico por un incremento h, que obviamente me va a dar un vector, un incremento en la misma dirección que el vector unitario, este incremento h va en la misma dirección, entonces aquí estoy obteniendo un incremento al multiplicarlo por este h, donde h es un incremento pequeño, un valor numérico. Ahora bien, la magnitud de ese incremento pues sería igual a h, porque la magnitud del vector unitario es 1, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a definir la derivada direccional, vean aquí cómo lo tengo, la derivada en la dirección u, esta es la notación, de la función f de xy como el límite de f más el incremento de la componente del vector unitario en x, y más el incremento de la componente del vector unitario en y, ¿sí? Menos el punto inicial, ¿sí? Y como h, pues es un valor, pues sí puedo dividir esta función. No puedo dividir entre vectores, pero sí puedo dividir entre un número. No existe el concepto de división de vectores. Bueno, entonces si yo calculo este límite, voy a obtener la derivada en la dirección del vector unitario u, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo encontrar esa derivada direccional. Veamos un ejemplo. Calcular la derivada direccional de esta función en dirección de un vector A, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver la función. Si mi función es esta función, 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, ya tengo esta función. Ahora, yo quiero encontrar en la dirección del vector, de un vector A, un vector de A, que es 3,4. Su magnitud va a ser 5, la voy a necesitar. Entonces, yo quiero la derivada direccional de esta función f de xy en la dirección del vector A. Ahora, la dirección en general me lo da un vector unitario, entonces lo que tengo que hacer es conocer el vector unitario en la dirección de A. ¿Y eso cómo lo hago? Ah, bueno, pues divido el vector entre su magnitud. Si su magnitud es 5,
el vector unitario en la dirección del vector A es 3/5, 4/5. Entonces ya tengo el vector unitario en la dirección donde quiero encontrar la derivada direccional. Bueno, pues entonces encuentro el vector incremento en la dirección del vector unitario A, que va en la dirección del vector A. Bueno, entonces vamos a encontrar mediante la definición esa derivada direccional de la función en la dirección del vector A. Esta es, entonces apliquemos la definición, ¿sí? El límite. Y esto va a ser igual al límite de la función, pero ahora evaluado en ¿dónde? Evaluado en x más hux, que sería 3/5 de h. Y la función dice que es al cuadrado, ¿sí? Entonces es 4 menos x más el incremento de la componente x en la dirección del vector unitario, que sería este, menos y evaluado justamente más el incremento que sería en este caso sería 4/5 de h al cuadrado, menos la función original, que es menos 4. Como aquí estas son menos por menos da más, entonces va a tener más x cuadrada más y cuadrada. Bien. Desarrollo los binomios al cuadrado y al desarrollarlos obtengo lo siguiente. Ya sé que este 4 se me va a ir con este 4, ya no lo pongo para no tener una expresión más grande, y elevo al cuadrado todo esto y lleva signo negativo, entonces x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo, que sería 6/5 de hx, el cuadrado del segundo, pero con este signo se hace menos, entonces sería el cuadrado del segundo es 9/25 de h cuadrada. Y también aquí yo desarrollo este binomio y obtengo menos y cuadrada menos 8/5 de hy menos 16/25 de h cuadrada, ¿verdad? Más x cuadrada más y cuadrada. Las 4 ya las había eliminado. Entonces sigo haciendo operaciones y observo yo que el x cuadrada y el y cuadrada se me eliminan y simplemente me queda esto. El límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Bueno, entonces divido entre h y me va a quedar el límite de 6/5 de x menos 8/5 de y. Ahora, 9/25 más 16/25 son 25/25 de h cuadrada, ¿sí? Que al dividirla entre h, pues nada, me va a quedar h, ¿sí? Entonces me queda esta expresión más esta expresión y la suma de estas dos dividido entre h, pues me queda h nada más. Bueno. Si yo calculo el límite, pues este no depende de h, este no depende de h, y si h tiende a 0, pues este término se hace 0, y esta sería la derivada direccional de esta función en la dirección del vector 3,4. Este sería el resultado. Ahora bien, hagamos un caso concreto. Supongamos que la función está valuada en el punto cuyo vector de posición es R1,1, ¿sí? Entonces ya nada más yo sustituiría en los valores de XY y yo obtendría la derivada direccional, ¿sí? Que sería menos 2.8, que vendría siendo el mismo concepto que conocemos de la función de variable real, ¿sí? Explicaremos más adelante qué significado tiene respecto a pendiente de tangente, ¿sí? Por lo pronto acordémonos que la dirección de este vector respecto al plano XY, porque lo vamos a usar, este sería su ángulo respecto al eje de las X, ¿sí? Bueno, analicemos guardemos esta idea de este ángulo y después comprobaremos esto. Vamos a aclarar el significado geométrico de la derivada direccional.
para que nos quede más claro el concepto. ¿Sí? Para esto, bueno, pues vamos a platicar de una función que ya conocemos, en la cual incluso ya calculamos su derivada direccional en la dirección del vector a 3,4. ¿Sí? Y vemos que, bueno, esta función, su gráfica es una superficie que aquí tenemos. Bien. Vemos un punto del dominio, ¿sí? Un punto del dominio que sea el punto A. Aquí aparece el punto A, aquí aparece el punto A, lo podemos ver, ¿sí? El punto A. Y lo caracterizamos mediante su vector de posición, ¿sí? Su vector de posición es este, ¿sí? Aquí está el vector de posición R, el cual lo podemos ver aquí. Bueno, si yo evalúo la función en este vector XY, voy a obtener la coordenada Z, ¿sí? Entonces, voy a obtener la coordenada Z, que va a ser la tercera coordenada del punto sobre mi superficie, donde yo quiero encontrar mi derivada direccional, ¿sí? Donde yo quiero encontrarla. Entonces aquí tengo el punto R, donde yo quiero encontrar mi derivada direccional. Entonces, ya tengo la función, ya tengo el punto, tengo que dar en qué dirección quiero encontrar mi tangente, ¿sí? Al encontrar mi tangente encuentro mi derivada direccional. Y entonces aquí estoy dando el vector unitario en la dirección donde quiero esa derivada direccional. Y lo denoto con 1, ¿sí? Bien. Aquí lo podemos ver incluso. Ahí está. Y de hecho, yo puedo cambiarlas. Veo que hay muchas direcciones, ¿no? Ese vector tiene un número infinito de direcciones. Y por cada dirección yo puedo encontrar una derivada direccional en ese punto. Además, el punto lo puedo cambiar incluso, ¿no? Si quiero. Bueno, entonces en un punto determinado, que yo puedo cambiar, pues tengo muchas direcciones y puedo encontrar esa derivada direccional. Ahora, ¿cómo le voy a hacer para encontrar y entender qué significa eso de la derivada direccional en este punto, en la dirección de este vector unitario? Bueno, voy a notar que este punto y este vector unitario están contenidos o me definen un plano, ¿sí? Un plano que contiene tanto al punto como al vector unitario, que me da la dirección donde yo quiero la derivada direccional, ¿sí? Veo, tengo este plano. Ahora bien, ya sé, este punto y ese vector están dentro del plano. Ahora bien, este plano, definido de esa manera, se intersecta con la superficie. Y esa intersección con la superficie me determina una curva sobre el plano, ¿sí? Esta curva sobre el plano que contiene el punto y que contiene el vector unitario en donde yo quiero. Ahora, ese vector unitario pues, está contenido en el plano. Ahora bien, esta curva que está en el plano contiene el punto y puedo pegarle una tangente única, ¿sí? Porque está referido a este plano, una curva tiene una tangente única. Entonces, en ese punto yo puedo trazar mi tangente, ¿sí? Y justamente esa tangente referida al plano tiene una dirección referida a ese plano, la tangente de ese ángulo, y va a ser el ángulo respecto a la dirección del vector unitario y va a tener una razón de cambio, ¿sí? Y entonces, pero todo referido al plano que acabamos de definir, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo conocer la derivada direccional, veo que cambia conforme yo cambie el punto, o bien conforme yo cambie la dirección, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver nosotros la derivada direccional en ese punto donde yo tengo, digamos, un vector conocido, un vector unitario que me da la dirección conocida. Entonces, yo quiero conocer la derivada direccional en esta dirección que me da este vector unitario. Bueno, ya lo sabemos calcular por la definición, con la definición de límite, y bueno, aquí lo podemos contemplar, ¿sí? Bien, una vez visto esto, bueno, yo quisiera conocer la derivada direccional. Entonces vamos a conocer la derivada direccional. Entonces la derivada direccional
en este punto 1,15, ahora estoy en la derivada direccional en el punto 1,1 y en esta dirección. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros cuando tenemos una tangente horizontal, quiere decir que su derivada vale 0, y eso lo obtenemos cuando tenemos un punto máximo o mínimo. Aquí vemos que tenemos un punto máximo. Vamos a ver si podemos tener aquí está. Vean, la derivada direccional vale 0 en este punto y justamente es una tangente horizontal en un máximo, ¿sí? Claro, esto está referido al plano que definimos, ¿sí? Entonces vean, en esta dirección la derivada direccional vale 0, que es referida al plano, ¿sí? Ahora, si ustedes recuerdan, en el vector de dirección que dimos en el ejemplo anterior, 3,4, la dirección de ese vector era 53.13 grados, esa era la dirección. Y vimos que la derivada direccional en esa dirección era de menos 2.8. Pues vamos a corroborarlo. Aquí tenemos el punto 1,1, como lo evaluamos allá, y vamos a ver la dirección de 53 grados, que era en la cual calculamos la dirección. Pues ahí tenemos 56, 55, 54, 53. Y vemos que la derivada direccional en 53 grados es menos 2.8. Espero que con esto haya quedado bien claro qué es la derivada direccional.